Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Manuel Menéndez del curso Seminario de Autor en Filosofía Antigua y para el presente video vamos a revisar los contenidos de la unidad, los cuales son el libro Aristotle, A Very Short Introduction en su primer capítulo y el segundo capítulo del libro Aristóteles, una introducción. En el primer capítulo, titulado The Man and His Work, del texto Aristotle, A Very Short Introduction de Jonathan Barnes, se presenta una introducción biográfica de Aristóteles, abordando su vida, su relación con Platón y la academia, así como su posterior desarrollo intelectual. Barnes destaca cómo Aristóteles, al distanciarse de su maestro, fundó su propia escuela denominada Liceo, donde comenzó a desarrollar un vasto corpus filosófico que abarca desde la lógica hasta la ética, la biología y la política. Este capítulo ofrece una visión general de cómo las experiencias de Aristóteles y su enfoque metódico sentaron las bases de su pensamiento, influyendo profundamente en la filosofía occidental. En el capítulo Lógica y Teoría de la Ciencia y Dialéctica del libro Aristóteles, una introducción, el autor Alejandro Vigo ofrece un panorama de la visión lógica de Aristóteles, en su desarrollo de herramientas para el razonamiento como los silogismos, la dialéctica. En él también establece una distinción de cómo éstas permiten formular argumentos sólidos, identificar lo universal y lo particular, además de dar sustento a conclusiones filosóficas y científicas. El texto inicia con una introducción a los conceptos claves de la lógica, manifestando cómo Aristóteles formó unas bases para la filosofía y la ciencia, siendo como a través de la lógica formal y el silogismo introdujo métodos para el razonamiento científico y el debate filosófico, además de ser conceptos tan relevantes que siguen influenciando las nociones de conocimiento y argumentación hasta la contemporaneidad. En el primer numeral, Términos y enunciados, se muestra cómo Aristóteles concibe los términos como el principal componente del lenguaje en la formación de enunciados, siendo estas afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Se interpreta que la importancia de distinguir estos términos radica en que un enunciado es la base de los razonamientos lógicos, pues permiten formar proposiciones y silogismos que serán fundamentales en la deducción de conclusiones. El segundo numeral aborda el tema de particularidad y universalidad, inducción y deducción, en donde lo particular se refiere a casos específicos, mientras que el universal habla de principios generales que abarcan una multiplicidad de casos dentro de los razonamientos lógicos. El método inductivo se refiere al proceso de llegar a principios universales a través de observaciones particulares, como por ejemplo, al observar que varios plátanos son amarillos, llegamos a la conclusión de que todos los plátanos son amarillos. El método deductivo parte de analizar los principios universales para llegar a una conclusión específica. Por ejemplo, el silogismo que cita el texto. Todo hombre es mortal, todo ateniense es hombre, por lo tanto, todo ateniense es mortal. Ambos se complementan en el método científico, pues generan un conocimiento sistemático y sólido. El tercer numeral, el silogismo y la demostración científica, habla sobre cómo los silogismos son esenciales para la construcción de teorías y otorgar valor a las hipótesis, pues establecen una estructura rigurosa en la lógica, aportando al desarrollo de un método científico que busca una forma de verdad sistemática. Los silogismos son razonamientos deductivos, en los cuales a través de un conjunto de premisas se llega a una conclusión lógica, como en el ejemplo mencionado anteriormente sobre la mortalidad de los atenienses, donde además se valen de una premisa mayor, todo hombre es mortal, una premisa menor, todo ateniense es hombre, y así se llega a la conclusión, todo ateniense es mortal. El cuarto numeral trata la dialéctica y la tópica. Se define a la dialéctica como un método argumentativo basado en la discusión de premisas con el objetivo de explorarlas a través de diferentes perspectivas y así obtener conclusiones. A diferencia de la demostración científica, este método no pretende llegar a una verdad absoluta, sino esclarecer ideas y formar ideas nuevas a través de un diálogo, enfocándose en las probabilidades y opiniones en lugar de una deducción rigurosa. La tópica es una herramienta utilizada para hallar estas estrategias argumentativas, identificando las premisas y de esta forma facilitando la conclusión de los argumentos desde diferentes perspectivas. En el último numeral titulado La argumentación teórica, se define esta como el proceso de razonamiento en el cual se establecen verdades universales basadas en principios fundamentales. Se vale de los silogismos para llegar a esas conclusiones universales con las premisas establecidas. Esta argumentación teórica es muy importante para la filosofía, pero también para la ciencia, pues permite dar sustento y desarrollo coherente y fundamentado a las premisas, dando una aplicación a las conclusiones de manera que no se valgan únicamente en la teoría.
Finalmente, se puede concluir que Aristóteles desarrolló herramientas muy significativas para el razonamiento, mismas que se siguen utilizando hasta la contemporaneidad, pues a través de la lógica formal, los silogismos, el método inductivo y deductivo, la dialéctica y la tópica, otorgó instrumentos que permiten llegar a verdades universales, análisis de premisas, desarrollo de ideas y sustentación sólida de argumentos. Estos métodos para la formación del conocimiento son una de las principales influencias que hasta el día de hoy tenemos del pensamiento aristotélico, y evidencian la forma en que construimos nuestro saber y llegamos a distintas conclusiones hasta la actualidad. Por su atención, muchas gracias.